Hola, muy buenas. Pues bueno, quería compartir nuevamente con- con los hermanos y con toda persona que me pueda escuchar. Quiero compartir lo que ayer domingo compartí en el culto dominical. Se grabó, pero hubo ahí fallos técnicos que al final no se pudo colgar en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, había muchos hermanos que me han pedido que lo comparta, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer. Y bueno, quiero comenzar orando a Dios, ¿verdad? Orando por su palabra. Aleluya, Padre. Te doy gracias, Dios mío, por tu bendita y hermosa palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú la bendigas, Señor. Que tú la bendigas en cada persona. Cada persona, Señor, que escuche tu palabra, Señor. Que tú traigas vida, Señor, a cada persona que lo escuche, Señor. Que tú traigas luz, traigas revelación, Padre, para que puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú enviaste, Padre. Padre, úsate de mis labios, Dios mío. Úsate de mis labios, Padre. En el nombre y por los méritos de Cristo, Padre. Muchas gracias, Padre. Pues, gloria a Dios, lo que he de compartir viene en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, verso 14 en adelante, dice así la palabra de Dios. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor, el Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, su bendita y hermosa palabra. En primer lugar, quería deciros, ¿no?, que Dios quiere lo mejor para el ser humano, ¿no? Dios quiere lo mejor para ti, para mí, para cada ser humano. Como Padre, como Creador de todo ser humano, Dios quiere lo mejor para ti y para mí, ¿verdad? Dios declara en su palabra y dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque uno es Dios y uno es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, verso 34, dice, palabras de Cristo, palabras que salieron por los labios de Cristo, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tu hijo como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí estas palabras de Cristo reflejan abiertamente, ¿no?, el deseo de Dios. Fijaros esa comparativa que pone, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Él quiere juntar. ¿Cuántas veces quise juntar a tu hijo? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez? Yo lo he visto. La gallina con sus polluelos ahí metidos debajo, con sus alas abiertas y los polluelos debajo, protegiéndolos del frío, protegiéndolos de enemigos. Qué bonita esa escena, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Pero no quisiste. No quisiste. El deseo de Dios es ese, pero ¿cuántas veces el hombre le dice a Dios, no quiero esa protección? Dios te ha dado una voluntad, a cada ser humano le ha dado una voluntad. Y si el ser humano no quiere estar bajo esa protección de Dios, no quiere el consejo de Dios, no quiere aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Dios no puede hacer nada. Pero el deseo de Dios, quiero que entiendas,
que Él quiere lo mejor para ti y para mí. La porción de la palabra de Dios que hemos leído, ¿verdad? Comienza diciendo en el versículo 14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y según la Real Academia de la Lengua, el yugo, yugo significa instrumento de madera al cual, formando yunta, se unce por el cuello las mulas y por las cabezas los bueyes, y en el que va sujeta la lanza o pértigo del carro, el timón del arado. Eso es yugo. Y bueno, si te metes en internet y pones yugo, podrás verlo, y la verdad que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, está hablando, dice, no unáis en yugo desigual, ¿no? Está hablando de esa decisión de unirnos en yugo con otra persona. Y nos podemos unir en yugo en diferentes áreas de nuestra vida. Pero voy a hablar solamente de 2 yugos, ¿no? El yugo del matrimonio y el yugo de la amistad. Y bueno, primero he puesto el yugo del matrimonio porque creo que es el segundo yugo más importante, al cual debemos de escoger con quién sujetarnos, y después entenderéis el porqué. Pero el yugo del matrimonio es un yugo muy, muy importante. En el vocablo castellano, la palabra cónyuge significa compartir el mismo yugo con otra persona. Eso significa cónyuge. Compartir el mismo yugo con otra persona. Está hablando del matrimonio, está hablando del marido y la mujer. Entre las dos formas, ¿no? Están en el mismo yugo. Yo comparto yugo con mi Shari, con mi esposa, mi amada Shari, ¿verdad? Qué bendición más grande, ¿no? La verdad se me llena el corazón de decir que comparto el yugo con mi Shari, de verdad, con mi Shari. Gloria a Dios por este yugo. Es un yugo hermoso, bonito, es muy importante en la vida del ser humano, porque el matrimonio es un proyecto de Dios, no invención del hombre. El matrimonio es una pieza clave en la sociedad, una pieza clave en la iglesia, la familia. Qué importante es. Y os digo una cosa, la decisión más importante en nuestras vidas, la decisión más importante es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la decisión más importante. La decisión más importante es edificar nuestra vida en esa roca de salvación que es Cristo. Porque si eso lo haces, la vida la va a fundamentar, la va a fundamentar sobre algo muy importante, algo que va a perdurar hasta la vida eterna. Entonces la decisión más importante es decidir por Cristo. Pero estoy convencido que la segunda decisión más importante aquí en la tierra es con quién comparto el yugo del matrimonio. ¿Con qué persona lo voy a compartir? ¿Por qué? Porque si comparto ese yugo con una persona y acierto, va a ser una bendición muy grande. En mi vida, el compartir el yugo con mi esposa Shari, la verdad que ha sido una bendición grandísima. Ha sido, lo es, y sé que será una bendición muy grande. ¿Por qué? Porque en 30 años aproximadamente de casado, he visto que conforme ha ido pasando los años, cada vez ha ido a mejor. Cada vez ha ido a mejor. Y va a mejor. La bendición cada vez es mayor. Así os digo con plena certeza que qué importante es con quién voy a compartir el yugo del matrimonio. Por eso, a toda persona que esté en esa situación de tener que decidir con quién compartir ese yugo, por favor, te aconsejo, clama a Dios de todo corazón, que Él te confirme si es o no es, que Él te abra puertas o cierre puertas, porque de acertar con esa persona idónea para compartir ese yugo, hay una bendición grandísima, no solo para
para ti, sino para toda persona que te rodea, para tu hijo sobre todo, para tu familia, para la iglesia. Ahora, si te equivocas en esa decisión, vas a sufrir mucho, vas a sufrir. Dios no quiere eso, hermano y amigo. Por eso te pido, te aconsejo, clama a Dios de corazón, clama a Dios de corazón. Otro del yugo que hoy he mencionado, el yugo de la amistad, ¿no? Como personas necesitamos relacionarnos con nuestro prójimo, necesitamos el calor, el afecto, la ayuda, el ser escuchado, compartir determinadas cosas, la empatía con nuestro prójimo. Qué importante es. Y fijaros lo que dice en Proverbios 17:17, dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo, en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué bueno es tener un amigo en ese tiempo de angustia. Esa persona en la cual te puedes apoyar, que puedes sentir consuelo, que puedes sentir protección. Qué bueno y qué necesario es. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En la noche del sábado al domingo, el Señor me despertó muy temprano, y empecé a meditar en lo que tenía que compartir, y Dios me trajo a la mente el recuerdo de Jonathan y David. Jonathan era el hijo de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y Jonathan y David éramos amigos, pero Saúl sabía que Dios le había quitado ese reinado y se le había dado a David. Y a causa de eso Saúl buscaba la manera de matar a David. Quería matar a David fuese como fuese. Lo intentó de todas maneras por quitarle la vida a David. Pero sin embargo Jonathan, que era hijo de Saúl, amaba a David y David a Saúl. Perdón, y David a Jonathan. Y relata la palabra de Dios, lo podéis leer en 1 y 2 de Samuel, cómo Jonathan intervenía ante su padre a favor de David para que le perdonara la vida, cómo daba la cara por su amigo. Y bueno, relata cosas muy bonitas la palabra de Dios en 1 y 2 de Samuel, sobre todo en 1 de Samuel. Y relata la palabra de Dios que Saúl murió y Jonathan también. Y cuenta la palabra de Dios cómo al tiempo, cuando ya era David rey de Israel, cómo preguntó y buscó por la descendencia de su amigo Jonathan. Y Jonathan tenía un hijo que era lisiado, estaba lisiado, Mefiboset se llamaba. Y cómo David lo buscó. Y David, como rey de Israel, lo trajo a la casa, a la casa del rey. Y vivió en la casa del rey. Y comió con el rey. Y le devolvió la herencia que era de su padre. Y qué bonita, ¿no? Qué bonito una buena amistad, un buen amigo. Vemos, ¿no?, cómo esa amistad entre Jonathan y David, cómo se perduró en el tiempo y cómo tuvo sus efectos buenos en la descendencia de Jonathan. Pero es evidente que tenemos que escoger muy bien con quién compartir ese yugo de amistad, porque puede ser una bendición muy grande para nuestra vida o puede ser todo lo contrario. En Proverbios 16:19 dice la palabra de Dios, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y en 1 Corintios 15:33 dice la palabra de Dios, no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, las malas relaciones corrompen, destruyen las buenas costumbres. Dice un refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Necesitamos
hacer yugo con personas que nos edifiquen, que nos acerquen a Cristo. Necesitamos escoger esas amistades y desechar amistades que nos van a llevar por mal camino, ¿no? Yo creo que muchos lo hemos podido ver, ¿no? En familiares o en amigos, a lo mejor jóvenes que se veían muy bien, ¿no? Con unos valores bonitos y buenos, cómo se han tenido determinadas juntas y al final se han echado a perder. Así que de parte de Dios nos dice que escojamos con quién compartir ese yugo. El yugo del matrimonio, el yugo de la amistad, hay más yugo. El yugo con los negocios, mucho cuidado, es peligroso. Pero fijaros lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11:28. Palabras de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Este es el primer yugo. El más importante yugo para ti y para mí es compartir el yugo con Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Por eso dice que el yugo del matrimonio es el segundo yugo más importante. Pero el primer yugo más importante es el yugo con Cristo. Venid, llevad mi yugo, decía Cristo, sobre vosotros. Recuerdo que, bueno, mis tíos, mi familia, mis tíos, ellos trabajaban en el campo, ¿no? Y cada uno de mis tíos tenía una yunta de bueyes y muchas veces de niño, y ya más jovencillo, pues me iba con ellos y he visto muchas veces trabajar a los bueyes, incluso he trabajado, sobre todo cuando se trillaban las habas. Más de una vez he estado trillando con los bueyes y recuerdo perfectamente recuerdo perfectamente a los bueyes trabajando, ¿no? Qué bonito es cuando los bueyes iban trabajando, iban los dos al par, iban los dos al mismo paso, iban los dos tirando a la vez de la carga. Qué bonito. Pero, hermanos y amigos, no siempre era así. Ocurría a veces que uno de los bueyes renqueaba y se quedaba atrás o tiraba para otro lado. Y entonces se veía, el yugo se veía torcido, tirando de la carga. Y se veían los animales con el cuello torcido. Yo sé que hacían daño los mismos animales. ¿Qué os quiero decir con todo esto, no? Qué importante es compartir el yugo con la persona idónea, ¿no? Porque si no es así, sobre todo en el yugo del matrimonio, qué bonito que en el yugo del matrimonio los dos vayan a una, los dos vayan al mismo paso, los dos vayan tirando de la carga. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero cuando eso no ocurre, cuando uno tira para un lado, el otro tira para el otro, el uno se adelante, el otro se queda atrás, se tuerce ese yugo del matrimonio. Y qué malamente es caminar así, hermano. Qué malamente es trabajar así. Por eso Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Cuando das en ese yugo con la persona idónea, qué bonito es trabajar juntos. Qué bonito es. Qué bendición más grande. Pero cuando no es así, qué dolor más grande tiene que ser. También recuerdo cuando mis tíos tenían varios yugos. Uno era lo usaban en el carro, otros lo usaban para arar, o para trillar, o para el rastrón, o para arar. Y recuerdo cuando ponían un buey joven, lo ponía en el mismo yugo con otro más viejo. Y tengo la imagen perfectamente del viejo. Él iba a su paso y el más joven a veces se ponía nervioso, se ponía un tanto juguetón y tiraba patadas, pero a poquito a poco, el nuevo
aprendía del viejo, aprendía cómo andar por el surco sin salirse, aprendía cómo dar la vuelta, aprendía cuándo tenía que parar, y a poco tomaba el mismo ritmo, el mismo paso que el viejo. Y hermanos, ¿qué os quiero decir con todo esto? Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aprended de mí. Si nosotros tomamos el yugo de Cristo, si nosotros aprendemos de Cristo, podremos funcionar, podremos desempeñar nuestro rol en el yugo del matrimonio como Dios. Lo podremos hacer bien. Si aprendemos de Cristo, podremos funcionar bien en otros yugos. Pero si no aprendemos de Cristo, no, quizás no pueda funcionar en otros yugos. Así que toma la palabra de Dios cuando Dios dice, mismo Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. A la luz de la palabra de Dios, ¿no? Como he dicho al principio, que Pablo comienza diciendo, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero a continuación, el apóstol Pablo hace una serie de preguntas a la iglesia de Corintios para que la iglesia de Corintios pueda entender y comprender con mayor claridad lo importante que es no unirse en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Y entonces le hace 5 preguntas que son 5 exhortaciones. Y que esto era para la iglesia de Corintios, pero que es también para nosotros. Y primeramente le dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo puede tener la justicia con la injusticia? Hermanos y amigos, y meditando en esta pregunta de Pablo, Dios me trajo a la mente un pasaje de la palabra de Dios que viene en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, verso 2. Fijaros lo que dice la palabra de Dios. Dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Maestros decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Los más viejos fueron los primeros en tirar la piedra al suelo e irse. ¿Por qué? Porque había mucho pecado en ellos. Y se salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí podemos ver claramente cuando Pablo le preguntaba, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, verdad? Aquí en este pasaje de la palabra de Dios vemos claramente, se manifiesta claramente la justicia de Dios con la injusticia del hombre. Claramente. Y aquí Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Corinto y hoy nos habla a nosotros. ¿Cómo se puede compartir un yugo
con una persona que quiere andar en la justicia de Dios, con otra persona que anda en la injusticia. Si yo quiero seguir a Cristo, yo tengo que ser justo, tengo que andar en la justicia de Dios. ¿Cómo podemos andar? ¿Cómo puede haber compañerismo entre una persona que quiere andar en la justicia de Dios y otro que vive en la injusticia, como hemos visto en este pasaje de la palabra de Dios? La segunda pregunta que Pablo le hace, dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Comunión significa comunicación. ¿Qué comunicación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunicación visualmente, el contraste tan grande que hay entre el día y la noche? Fijaros lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, verso 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por contraste, fijaros lo que dice en 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, aquí Dios lo escribe, viene la palabra de Dios con D minúscula. Cuando Dios está escrito en D minúscula, se está refiriendo o a ídolos o se está refiriendo al mismo diablo. Pero en este caso se está refiriendo al mismo diablo, a Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Qué contraste, hermano y amigo! Jesús, la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por contraste, dice que el Dios de este siglo, Satanás, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Qué contraste más grande! ¡Qué comunión! ¿Qué comunicación puede tener la luz con las tinieblas? ¿Qué comunicación puede tener una persona que quiere andar en luz, en la luz de Cristo, con otra persona que quiere andar en tinieblas? Porque Dios dice claramente en su palabra, quien no está conmigo, contra mí está. Y quien no recoge conmigo desparrama. O estás con Cristo o estás con el diablo. Quiera o no quieras, crea o no creas. O estás con Cristo o estás con el diablo. La tercera pregunta que le hace el apóstol Pablo dice, ¿y qué concordia Cristo con Beliar? Beliar es uno de los nombres de Satanás. Dice, ¿qué concordia? Concordia significa conformidad, unión, común acuerdo. ¿Qué unión, qué común acuerdo puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguno. Fijaros lo que dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Qué contraste más grande! El diablo ha venido para matar, para destruir, para dividir, para romper. Pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Qué yugo puede haber entre una persona que quiere la vida de Cristo y otra persona donde mora el espíritu del diablo? No puede haber comunión, no puede haber ahí un yugo. No puede funcionar ese yugo, imposible. La cuarta pregunta, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? ¿Parte o herencia? ¿Qué herencia puede haber en común el creyente con el incrédulo? Ninguna. Fijaros lo que dice en Marcos 16:15. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que cree será salvo, y el que no cree será condenado. ¿Qué herencia más distinta? El que cree en Cristo, su herencia es la vida eterna. Pero el que no cree en Cristo ha sido condenado. No hay solución para su vida. Porque toda persona que no cree en Cristo no tiene solución para su vida espiritualmente hablando.
porque el único camino de salvación es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cualquier persona que no crea en el Evangelio de Cristo, que no crea en Cristo, no puede ser salvo. Por eso dice su palabra que el que no crea ya ha sido condenado. Porque el único camino para llegar a Dios es Cristo. Entonces vemos cómo va a hacer yugo con una persona que no crea en Cristo. ¿Qué clase de yugo? Yo creo en Cristo y mi herencia es la vida eterna. Dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:16. ¿Cómo vamos a hacer yugo con una persona que cree con otra persona que no cree? Y por último le dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mucha gente confunde los ídolos, los confunde con Dios. Mucha gente adora a los ídolos, creyendo que lo hacen a Dios. Hermanos y amigos, yo hasta los 27 años, yo era católico apostólico romano. Y yo en su tiempo, yo fui costalero. Anteriormente fui monaguillo de más crío. Pero esa etapa fue distinta. Pero ya en el de costalero yo era ya más mayorcete. Y yo era consciente de lo que hacía. Y os aseguro, hermano y amigo que me escucha, yo cuando participaba en las procesiones de costalero, yo lo hacía de todo corazón. Yo creía que aquello agradaba a Dios. Y yo lo hacía para Él. Lo hacía de todo corazón. A mí, cuando participaba y veía compañeros que se lo tomaban aquello un tanto a cachondeo, quizás por presumir, por tontear, a mí aquello me dolía. Porque para mí era algo muy solemne. Para mí era algo que se lo estaba haciendo a Dios. Yo recuerdo, hermanos, que más de una vez participé en mi pueblo en la procesión del resucitado. Y era por costumbre de la ermita que estaba en lo alto del pueblo, salía la imagen supuestamente del Señor. Y de abajo, en la iglesia, de abajo del pueblo, subía la imagen de la Virgen. Y donde se juntaban, allí se liaban a tirar petardos y te acribillaban a petardos, te tazaban chinos por todos los sitios. Te tenías que tapar muy bien los ojos porque te podían saltar un ojo, te hacían sangre. Y hermanos, creeros que yo iba con miedo, porque sabía lo que se liaba. Pero no me importaba, porque yo creía que aquello agradaba a Dios. Yo lo hacía de todo corazón para Dios. Y no me importaba que me hicieran sangre o que me dolieran. Pero Dios trajo luz a mi vida. Dios trajo luz a mi vida a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Y fijaros lo que dice en Éxodo 20. A mí esta palabra me tocó mucho cuando la leí. Y en Éxodo 20 es donde está reflejado en las Sagradas Escrituras cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y fijaros lo que dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Dice en Éxodo 20, capítulo 20, verso 2, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en la agua debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares,
a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios declara de una manera poderosa y muy clara: no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en la agua debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Una cosa son las imágenes y otra cosa es Dios. No tiene que haber nada. Dios rechaza la idolatría. Dios rechaza eso. Yo lo hacía porque me lo habían inculcado desde crío. Yo creía que aquello agradaba a Dios. Y yo lo hacía de todo corazón para Él. Y eso lo ve Dios. Pero un día Dios se reveló a mi vida y me dijo: no haga eso. No haga eso. ¿Tú quieres adorarme? Dios dice en su palabra: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es necesario que esos tales adoradores me adoren. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, iban camino a la tierra prometida. Dios mandó construir el tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo descendía la presencia de Dios. El tabernáculo en sí estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y estaba separado el lugar santo del santísimo por un velo. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo en la misma presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios. Este hombre se tenía que purificar, se tenía que santificar a tope, porque si entraba con pecado moría. Pero dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, se partió. De manera que a partir de que Cristo murió, ese velo se rasgó, de manera que a partir de entonces toda persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, toda persona que ha sido limpiada por la sangre del Cordero, puede entrar al lugar santísimo. Ya no solamente una persona una vez al año, sino cualquier persona que de verdad ha recibido a Cristo en su vida como su Señor y Salvador, que verdaderamente ha sido limpiada por la sangre del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, puede entrar en el lugar santísimo. Por eso hemos leído en segunda de Corintios 6:16, hemos leído: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fijaros lo que sigue diciendo: porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios no habita en imágenes, ni de madera, ni de escayola, ni de ninguna manera. Dios habita en cada persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Fijaros lo que dice Dios, no lo digo yo, no lo dice la religión evangélica, dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Lo dice Dios, no lo digo yo, ni lo dice la iglesia evangélica, lo dice Dios. Dios quiere habitar, y ahora vamos a leer otro versículo donde Dios lo colabora. Dios quiere habitar en cada persona que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Esto que hemos leído viene en 2 de Corintios 6:16, pero si nos vamos a 1 de Corintios 6:16, fijaros lo que Dios dice aquí en su palabra. Dice: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Quien se une a una ramera se hace una sola carne. Se une no solamente físicamente, también se une espiritualmente. Pero fíjate lo que dice el verso 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
El que se une a Cristo, un espíritu es con Cristo. El que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, un espíritu es con Cristo. Cuando uno recibe a Cristo, ese espíritu de Cristo empieza a obrar en tu vida y se produce un cambio. Es lo que habla la palabra de Dios, un nuevo nacimiento. Como Cristo le dijo a Nicodemo, un principal de una sinagoga, un religioso, le dijo, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que nazca de nuevo, necesario que nazca del agua y del Espíritu. Dice el verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y fijaros lo que dice ahora en el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Sigue diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Qué bonito! Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El templo de Dios no son las imágenes. No, ahí no está Dios. Huye, apártate. Ahí no está Dios. Te lo digo por mi propia experiencia y porque Dios lo dice en su palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Gloria a Dios, pero hay algo que Dios también puso en mi corazón para que lo compartiera, llegado hasta este punto de la predicación. ¿Qué ocurre cuando venimos a Cristo y nuestro cónyuge no? Imaginaros que cuando a mi mujer, a mi esposa Shari y a mí nos llegó el Evangelio de Cristo, estábamos casados. Y los dos a la vez vinimos a Cristo. Pero pensad por un momento en que yo sí aceptara a Cristo en mi vida, pero mi esposa no, o al revés. ¿Qué ocurre? Porque sé que hay casos que ocurren esto. Y cuando Dios me ha puesto de compartirlo es porque sé que va a haber personas que lo van a escuchar y que Dios le va a hablar a través de lo que le voy a compartir. ¿Qué ocurre cuando yo he recibido a Cristo en mi vida como mi Señor y Salvador y mi esposa no? Dice en 1 Corintios 7:14, pero el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y un poco más adelante, en el verso 16, dice la palabra de Dios, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿Qué nos dice Dios aquí en su palabra? Si tú has entregado tu vida a Cristo y tu marido o tu esposa no da ese paso, no lo rechaces. Clama a Dios por él o por ella. Clama a Dios. Encomiéndalo a Dios. Dios es un Dios de milagros para que Dios toque su corazón y que un día también entregue su vida a Cristo y que los dos caminéis en el mismo yugo, los dos entregando vuestra vida a Cristo. Pero fijaros, ¿no? Un poco en 2 Corintios 6:17, llegado ya hasta este punto, ¿no? De la predicación de la palabra. Dice en 2 Corintios 6:17, dice, por lo cual, después de haber escuchado, ¿no? Lo que nos dice el apóstol Pablo, lo que nos dice Dios a través de su palabra, de que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Después de escuchar las 5 preguntas que Pablo le hizo a la iglesia de Corintios, les dice a continuación, por lo cual salid en medio de ellos
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor, el Todopoderoso. Por lo cual, salid en medio de ellos. ¿Quién son ellos? Cuando dice salid en medio de ellos, ¿de quién? Está hablando de toda persona que vive de espalda a Dios. No es que los dejes, porque podemos tener esposo o esposa o padre o hermano inconversos. No quiere decir Dios que los dejes, que te apartes de que no. Como si no los tuvieras, no. No. Es salir de esa influencia, es salir de esa doctrina, salir de esa enseñanza que te aparta de Dios. Vivimos en un momento donde hay una corrupción muy grande. Hay una inmoralidad impresionante, una maldad terrible. Cuánta infidelidad, cuánta inmoralidad sexual, cuántos millones de abortos. Es una barbaridad lo que está ocurriendo. Y un aborto no es ni más ni menos. No es ni más ni menos que una madre permitir que maten a su hijo. La sociedad lo está tapando y lo está encubriendo como que algo que no tiene importancia. Y es un ser vivo, es un hijo tuyo que está en tu vientre. Por el amor de Dios. La sociedad a lo malo le está llamando bueno, a lo blanco negro. Un aborto es una cosa muy grave delante de Dios. Hoy escuché mismo en televisión de que 10 personas al día se suicidan aquí en España. Y que un tanto por ciento muy elevado son jóvenes. ¿Cuánto estará relacionado eso con lo que estoy compartiendo? ¿Cuánto estará relacionado? Solamente Dios lo sabe. Pero yo te digo en el nombre de Cristo, si estás en esta situación, huye, rechaza esos pensamientos, porque hay un ser vivo dentro de ti. Vivimos en esta sociedad donde cada vez está peor, cada vez la sociedad está más alejada de Dios. La misma sociedad está viendo y está diciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿No lo habéis escuchado? Yo he escuchado a mucha gente, familiares y amigos y compañeros, ¿qué es lo que está pasando? Está la vida cada vez peor. Y no es ni más que eso, que el ser humano cada vez se está alejando más de Dios. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos. Santo significa apartado para Él. Y fijaros lo que dice en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis significa no acertar. No erréis ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, fijaros lo que dice aquí. Y esto erais algunos. Quizás tú te veas aquí, pero fijaros lo que dice Dios en su palabra. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, que quizás hayamos sido o estemos en esa situación, en todo esto que he leído, ¿no? De fornicarios, de idólatras, de adúlteros, quizás nos hayamos visto, o quizás esté en esta situación de pecado, pero Dios dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo le decía a sus discípulos, vosotros ya estéis limpios por la palabra que os he dado. Y la palabra de Dios nos limpia. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú la crees, si tú la recibes, esa palabra te limpia. Y al ser limpio, te santifica y te justifica delante de Dios.
Por último, dice en el capítulo 7, verso 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué promesas nos habla aquí Dios? La palabra de Dios, hay muchas promesas de parte de Dios para todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Promesas de bendición. Pero nada más que lo que hemos leído hoy, dice, habitaré y andaré entre ellos. Qué bonito. Que el Dios que creó el cielo y la tierra quiere habitar dentro de ti. Dice también, seré para vosotros por Padre. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos y cosas inmundas no lo ataquéis, y yo os recibiré y seré para vosotros Padre. Y también dice, y vosotros me seréis hijos e hijas. Cuando salimos de ellos, cuando nos apartamos, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos recibe por hijos. Y nosotros lo recibimos por Padre. Dice la palabra de Dios, como he dicho antes, Romanos 8:16, que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué promesa más bonita y más importante. Así que dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando recibimos a Cristo, como hemos leído, ¿no? El Espíritu de Cristo viene a nuestras vidas y comienza a hacer esa obra de santificación, de regeneración. Y es algo que cada vez tiene que ir a más. Dice, perfeccionando la santidad. Quien crea un motor no lo hace a la primera y funciona perfectamente. Empieza a ponerlo en marcha, empieza a observar cosas, a modificar parámetros, ¿hasta qué? Hasta que ese motor va perfecto. En la vida del cristiano la santificación es un proceso que cada vez tiene que ir a más. Tiene que hacer un perfeccionamiento cada vez a más. Pero dice que ese perfeccionamiento se lleva a cabo con el temor de Dios. El temor de Dios es bueno en nuestras vidas, porque ese temor de Dios nos hace valorar lo que es la santidad y nos hace ver lo malo que es el pecado en nuestras vidas. Una persona que no tiene temor a estrellarse con un coche, ni siquiera a lo mejor lo piensa, pues pone el coche a 200 y pico por hora. No tiene temor. Pero una persona que tiene temor de poder tener un accidente y poderse incluso perder la vida, o que personas que van contigo, que amas, pierdan su vida, si tienen temor, no vaya a 200 y pico por hora, vaya así en 120 a lo que esté permitido. Así que el temor de Dios, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios, que Dios ponga ese temor en nuestras vidas. Y esto es lo que tenía para compartir con vosotros y quería terminar orando a Dios. Orando a Dios. Aleluya, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy, Padre, muchas gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Porque es lámpara a mis pies tu palabra, Señor. Esa lámpara, Señor, que me alumbra, Señor, en mi camino, Padre. Dios mío, yo quiero pedirte en estos momentos por cada persona, Señor, que haya escuchado este mensaje, Señor. Que haya escuchado tu palabra, Señor. Yo solamente soy un vaso de barro, Señor, y débil, Dios mío. Pero tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. Yo te pido que cada persona que escuche este mensaje, Señor, que tú lo bendigas con tu presencia, Señor. Bendícelo con tu presencia, Padre. Señor, bendícelo con tu presencia. Oh Padre, en el nombre de Cristo, Padre mío, en el nombre de Cristo, revélate a su vida, Padre. Que pueda conocerte a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú enviaste, Padre mío. Señor, y también quiero pedirte, Señor, por cada persona, Señor, que está en esa situación de tener que decidir
con quién compartir el mismo yugo, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú traigas luz a su vida, que tú le des dirección, Dios mío. Padre, que si no es la persona correcta, Señor, que tú pongas obstáculos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Gracias por todo, Padre. En el nombre y por los méritos de Cristo, Padre. Gracias, Señor. Que el Señor os bendiga grandemente.